de un hombre que se llama, o originalmente se llamaba Oseas. Y bueno, al principio digo el nombre de Oseas y todos nos vamos al profeta, ¿verdad? Pues no, es otro Oseas. Curiosamente, yo estudiando ayer para preparar esta palabra, no sabía que él se llamaba originalmente Oseas, y el nombre de Oseas significa la salvación es Jehová. La salvación es Jehová. Esto sí lo sabía, pero yo no sabía que a Oseas, hasta cierta edad, se llamaba así. Pero en un momento determinado, una persona que la palabra de Dios habla mucho de ella, que fue el libertador del pueblo de Israel y que se llamaba Moisés, fue el que le cambió su nombre de Oseas por el nombre de Josué. Por el nombre de Josué. Y el significado de Josué es la salvación tiene... Jehová es tu salvación. O sea, el nombre de Oseas es la salvación es el Señor, pero el nombre de Josué es Jehová es tu salvación. Y yo creo que en esta mañana todos tenemos que saber que la salvación de Jehová tiene que ser tu salvación. No es suficiente conocer que Dios es la salvación, ¿verdad? El Señor dice que Él es la salvación para todo el mundo, pero tú tienes que reconocer que es tu salvación, tu propia salvación. ¿Amén? Y bueno, Josué era un hombre que hasta cierto punto pues, se dejó llevar, ¿verdad? Tenía un gran líder, un gran enseñante, un gran profesor, que era Moisés, y que en todos los caminos le fue guiando, supervisado lógicamente por el Señor. Y llegó un momento, si me acompañan con sus Biblias, al capítulo 1 del libro de Josué. Todos en un momento determinado de nuestras vidas tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Y el que no lo haya tenido, pues que vaya preparándose, porque sin duda lo va a tener. Tarde o temprano tiene que tener ese encuentro personal con el Señor. Y dice que en un momento determinado dice que Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Yo me imagino un poquito en la situación en la que se encuentra Josué. Acostumbrado, sí, a hacer lo que Moisés le decía, acostumbrado a ser su escudero fiel, ¿verdad? De todos he sabido que en un momento determinado y antes de entrar a la tierra prometida, dice que Moisés mandó 12 espías a ver la tierra como era. 10 volvieron diciendo que no era posible, que aquella tierra era así, una tierra próspera, una tierra que podía establecerse allí el pueblo de Israel, pero que era una tierra en que había gigantes y que no se podía. ¿Cómo vamos a luchar con esos Mike Tyson, ¿verdad? Son todos enormes, ¿no? O ayer, ¿quién vio Francia ayer? ¿Verdad? Los defensas de Francia, ¿verdad? ¿Cómo pueden...? Ay, perdón, que hay argentinos aquí, no me había dado cuenta. Lo siento mucho. Muchas veces hago chistes malos, ¿verdad? Lo siento. Hoy le toca a España, a ver cómo no para nosotros también. ¿Verdad? Bueno, pero en fin, ¿verdad? Eran guerreros, ¿no? Eran hombres preparados para la guerra, muy fuertes. Y claro, por las palabras de los que volvieron, es que son muy grandes para nosotros, ¿verdad? No nos dice la palabra de Dios si tenían 2 metros de altura, si tenían 2,50, si 3 metros, ¿verdad? Pero la verdad es que se asustaron. Mas, sin embargo, 2 de ellos volvieron diciendo que no había ningún tipo de problema. Decía, si Dios nos ha dado esta tierra, ¿verdad? Dios es un Dios de pactos y cumple sus promesas. Muchas veces tardarán esas promesas en llegar en nuestras vidas. Mi mujer, su versículo favorito es, si tú tienes la promesa de Dios y aún no ha llegado a tu vida, no te preocupes que sin duda llegará, ¿verdad? ¿Cómo es exactamente? Retén la promesa, ¿ver? Y no tardará, exactamente, amén. Si tú tienes una promesa de Dios, Dios es un Dios de pactos. Dios es una persona que cumple sus promesas. Muchas veces estamos en promesas. Yo tengo promesas, igual que cualquiera de ustedes, ¿verdad? Pero también hay una serie de requisitos para esas promesas, ¿verdad? Dios cumple sus promesas, pero tú tienes que dar también un paso hacia adelante, ¿verdad? En el caso de Andrés, Dios tiene promesas para su vida, pero él ha tenido que dar el paso de irse hasta Gerona. No es fácil, ¿verdad?, dejar el nido. Y ahora llegamos en una situación en la que el pueblo de Israel tiene una promesa, tiene que pasar el Jordán, y llegan a las puertas del Jordán, pero su líder espiritual,
su fortaleza, el que animaba al pueblo a seguir adelante, el que de vez en cuando iba a la presencia de Dios y se ponía a orar y su pueblo era perdonado de todos sus pecados, ha muerto. Y dice que Dios se aparece a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Uf, menudo marrón, ¿verdad? Porque es algo fuerte. Y le dice, mira, Moisés ha muerto, pero por eso tú y todo mi pueblo deberán prepararse para cruzar al río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. O sea, sin comérselo ni bebérselo, pasa de ser, por así decir, el segundón, a ser el líder, a ser el capitán, a ser el que tiene que tomar las decisiones. Para estas cosas tenemos que prepararnos. No es fácil, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver que nuestros pastores, nuestros ministros toman decisiones con respecto a la Iglesia y nosotros en algunas veces los secundamos, en otras los criticamos. El pueblo de Israel tomaba a Moisés una decisión y lo secundaba, en otras lo criticaba, ¿verdad? Es que no tenemos que comer, es que no tenemos que beber, todo eran críticas, todo eran reproches, pero al fin y al cabo, ¿saben una cosa? La visión y la promesa era para Moisés. Y todo el pueblo de Israel tenía que ir a donde Moisés había encomendado sus caminos, porque la promesa le había sido dada a él, no a otro. Ahora la promesa le es dada a Josué. Y después de 40 años vagando por el desierto, Josué tiene que tomar una decisión. O cruzo el Jordán, o me vuelvo para Egipto. O avanzo hacia adelante, o vuelvo para atrás. Es una decisión muy importante. Y saben una cosa, para tomar ciertas decisiones en nuestras vidas tenemos que ser valientes. Tenemos que ser decididos. No podemos volver hacia atrás. Atrás había no sé si alguien ha escuchado a Raúl Castro, fue el primer pastor que hubo en Betel hace 30 años, y él decía, para atrás ni para coger carrerilla. Siempre hacia adelante. Porque Dios ha marcado unos límites en nuestras vidas, pero están siempre hacia adelante. Solo Josué y otro Caleb vieron que la confianza de Dios estaba en ellos. Y solo ellos vieron la visión que tenía Moisés. Y dijeron, hay que participar, hay que ir hacia adelante. Si me acompañan a partir del versículo 1:6 en adelante, vamos a leer lo que Dios encomendó a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Fíjense que la palabra es muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Saben? Lo que le estaba diciendo Dios no es algo fácil. El pastor Javier está acostumbrado a llevar una iglesia grande con un montón de miembros. Yo también estoy acostumbrado a llevar algunas veces muchos miembros. Hay la responsabilidad de una persona que va conduciendo una furgoneta que lleva 9 plazas, tiene la vida de 9 personas que van dentro de esa furgoneta. Pero imagínense, estamos hablando de millones de personas que dependían de las decisiones de un solo hombre. Y el Señor le dice, tienes que ser valiente. Pero no solamente valiente, tienes que ser muy valiente. Porque no va a ser fácil. No va a ser fácil. El 7, estamos para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, está hablando de la palabra de Dios, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿cómo dice la palabra de Dios? Bien. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya cambia, en el 7 dice esfuérzate y sé valiente. Perdón,
En el 6 dice, esfuérzate y sé valiente. En el 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. En el 9 dice, mira que te mando. Ya no es, te aconsejo que lo sea, no, ahora ya es una orden directa de Dios en, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes. Yo por eso le puse a mi hijo Josué, mira que te mando que me traiga las zapatillas, mira que te mando que me traigas una Coca-Cola. Me encantó el verso 9, por ese. Mira que te mando, gloria a Dios. No temas ni desmayes. Ayer estábamos haciendo una mudanza y estaba hablando con los chicos y me decía, Karim, decía, cuando nos cansemos, ¿qué hacemos? Pues descansamos. Si te cansas, la única manera de quitarte el cansancio, ¿qué es? Descansar. Pues cuando te cansas, tienes que descansar. Pero fíjate, le dice, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, ¿dónde? Donde quieras que tú vayas. Escuchen, iglesia, donde quiera que tú vayas. A Gerona, a Estados Unidos, a México, a Singapur, a Francia, a Rusia, donde quiera que tú vayas, el Señor estará contigo. Fíjate, me llama la atención eso de esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué tanto rintintín en las mismas palabras? Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Saben? El Señor nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él conoce todas nuestras virtudes, pero también conoce nuestras debilidades. Él sabe de lo que somos capaz y también sabe de que muchas veces queremos hacer algo más, pero Él mismo nos tiene que, ¿dónde vas? ¿Verdad? Como los caballos empiezan a correr y se creen, la toja, hoja, no, y de vez en cuando tienes que tirar porque se desboca, se va solo. Y saben, un caballo que se desboca, un caballo que no está sujeto por el jinete, ¿dónde suele acabar? Pues perdido por el monte y el jinete, en el mejor de los campos, en el mejor de los casos, cae por un acantilado, ¿verdad? Hay que sujetar. Y por eso le decía, mira, esfuerza, pero tienes que sujetarte. Tienes que sujetarte. Y quiero hablar precisamente en eso, en las claves del éxito para nuestras vidas cuando hacemos la voluntad de Dios. En el verso 6 nos dice, esfuérzate y sé valiente porque tengo un trabajo para ti. Ese es el primer punto. ¿Saben? Servir al Señor no es fácil. Es un asunto bastante difícil. Vemos hoy en día, Andrés nos lo ha mostrado, sales al mundo y el mundo no es fácil. Los que tenemos hijos adolescentes o hijos ya mayores lo sabemos. Encuentras en el mundo de todo tipo de cosas, ¿verdad? Gente dejándose llevar por las corrientes. Yo me acuerdo que hubo una corriente en España hace muchos años, y yo era muy joven en aquel tiempo, más joven que ahora, aunque ahora lo soy, pero antes era más, y se llamaba, ¿cómo se llama este? Tierno Galván. Escucharon ustedes, un buen profesor pero se le ocurrió decir una frase un tanto absurda, ¿verdad? Él dijo, colocarse al loro. Y bueno, la verdad es que en ese tiempo, si llegamos a entender, esas frases causaron un verdadero estropicio en la juventud. Porque la juventud en aquel tiempo era cuando empezaban las fiestas de los parques y todo esto, y al escuchar la palabra colocarse, los jóvenes entendimos que, bueno, esto hay que ponerse todos hasta arriba, hasta la bandera, ¿no? En los parques empezamos con los botellones, porque los botellones no son de ahora, son de aquella época. Y al final, pues se perdieron no una generación, sino que se perdieron muchas generaciones. Porque el mundo seguía por las corrientes del mundo. Y Josué, ¿sabes?, no tenía esa mentalidad. Josué estaba acostumbrado a ver a hombres fieles, hombres como Moisés, continuamente en oración, pero ahora le tiene que pasar al otro lado y enfrentarse a una generación que no todos en la iglesia somos santos, amén. ¿Verdad? No todos no tenemos problemas, amén. No todos cumplimos con nuestras obligaciones en Hacienda, ni con nuestras obligaciones con nuestras esposas, ni con nuestras obligaciones con nuestros maridos, ¿verdad? Cada uno somos diferentes. Dios nos conoce, pero cada uno somos diferentes. Pero todos tenemos algo nuevo y diferente. Saben que Dios ha llegado a nuestras vidas y Él dice que las cosas viejas pasaron. Y Josué tiene un trabajo por delante muy difícil. Al igual que Moisés tuvo un trabajo muy complicado, fíjense que cuando Dios le dijo, quiero que vayas a
a Egipto, le digas al faraón que libera a mi pueblo, y a mi pueblo que le digas que yo les voy a llevar a una tierra, y ¿quién van a decir que soy yo si no me conoce nadie? ¿Cómo llego a faraón y le digo, sabes que Dios me ha hablado y me ha dicho que liberes a mi pueblo? Y hasta el punto de que dice que Dios se enfadó con él. ¿Por qué se enfadó Dios con él? Porque cuando Dios dice algo en nuestras vidas es sí, amén. No tenemos que discutir ni debatir con Dios. No somos como los hijos hoy en día, que me traigas las zapatillas, mira, que ponte las zapatillas verdes, que te sientan mejor que las azules. No. Si yo te digo, las verdes son las verdes. Si Dios te dice, ponte en camino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos en camino. Pero para esto he empezado diciendo que tenemos que tener una relación con Dios, un encuentro personal con Dios. Si quieres cumplir tu función, la función que Dios... porque, ¿sabes? Dios ha dado dones a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquel que diga que no tiene don, que mire en el armario, porque sin duda lo tiene ahí dentro. Porque si tú buscas espiritualmente en tu vida, vas a descubrir cosas impresionantes. Porque Dios, no solamente en su infinita misericordia, nos ha hecho hombres y mujeres nuevas, sino que nos ha dado una serie de virtudes impresionantes. Yo en mi vida me hubiera imaginado de poderme poner enfrente de una iglesia a predicar el Evangelio, nunca. Y otro tipo de virtudes, ¿verdad? Otro tipo de dones que Dios ha dado, ¿verdad? Yo no me imagino, por ejemplo, a Billy Graham siendo un jovencito que se hubiera imaginado ir a un estadio de fútbol y que se convirtiera en miles y miles y miles de personas. Pues eso no lo hace el hombre, eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace Dios. Saben, tenemos que dejar las cosas que hay en Egipto. Y lo que tenía que hacer Josué en este momento es explicarle a su pueblo que lo que había en Egipto no era para el pueblo de Dios. Incluso durante su peregrinar por el desierto le decían a Josué, ¿para esto nos has traído aquí? ¿Para morir de hambre? Qué bien que nos daban de comer allí en Egipto. ¿Saben? En Egipto eran esclavos. En Egipto lo que comían era basura. Y lo que Dios les daba era un alimento especial. Le daba el maná. Cuando se cansaron del maná empezaron a comer codorniz. Pero ¿sabe? Todos los humanos somos inconformistas. No nos conformamos con nada. Queremos más y queremos más y queremos más. ¿Y saben lo que dice el Señor? Bástate mi gracia. Porque nuestra debilidad en Él se perfecciona. En Él se perfecciona. Tenemos que ser débiles para que Él se fortalezca en nosotros. Si no, difícilmente se va a poder hacer la obra en nosotros. Si seguimos, aunque estemos en Egipto, porque vivimos en Egipto, porque conocemos las costumbres de Egipto, tenemos que no formar parte de Egipto. El pueblo de Israel vivía en Egipto, pero no eran egipcios. Y tampoco tenemos que escuchar los consejos que nos da Faraón. Yo cuando me convertí me decían, ¿en qué secta te has metido? ¿Verdad? No. Y yo les explicaba, digo, o sea, ¿pensáis que me iba antes mejor antes que me drogaba, ahora que he conocido a Cristo y no me drogo? Y decir que es una secta, secta sería antes, ¿verdad? Que al fin y al cabo estaba esclavizado. Pues así es el mundo y Faraón lo que quiere con el pueblo de Dios es tenerlo esclavizado. Y estamos en la puerta del Jordán, estamos para atravesar el río Jordán. Y el Señor nos dice, esfuérzate. Tengo un trabajo para ti, pero no aquí, porque este no es el lugar en el que Dios nos ha prometido actuar. Nos ha prometido actuar en el otro lado del Jordán. Esa es la tierra que Dios nos ha dado. Y muchas veces para pasar a esa otra tierra tenemos que mojarnos los pies. No somos como cuando vamos a la orilla, y perdone si señoritas, hay unas cuantas ahí, y vamos a la orilla y vamos y, ¡ay, que me mojo! ¿Para qué te acercas y te vas a mojar? Si sabes que te vas a mojar, no te acerques. Te quedas allí, ves cómo los demás se mojan los pies, pero no te arrimen, no eches para atrás cuando te viene el agua, sino avanza hacia adelante. ¿Sabes? Si has llegado a mojarte, mójate. Uy, que me mojo. No, pues si has ido a eso, a mojarte, digo yo, ¿no? ¿Para qué te vuelves para atrás? Es que me da miedo. Pues te da miedo, pues mantente al otro lado de la valla. Hay también algunos que
como dice la palabra de Dios, por los tobillos, otros por las rodillas, otros por los lomos. Pero llega un momento en el que Dios te dice, mira, ya se acabó. O te mojas o no te mojas. ¿Verdad? ¿Tú quieres un compromiso conmigo? Pues sí, Señor. Pues sabes, déjate llevar. Déjate llevar. Déjate sumergir en la presencia de Dios. ¿Saben? Tenemos, en 1 Corintios nos dice que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. En 1 Corintios, el 2.16, la mente de Cristo. En el 3.16 tenemos la presencia de Cristo. Y en Hechos 1.8 nos dice que tenemos el poder del Espíritu Santo. No somos nosotros. Es Cristo en nosotros. ¿Ustedes se creen que alguno de nosotros somos el fuertes? Siempre hay alguien que es más fuerte que nosotros, ¿verdad? ¿Algunos se piensa que somos valientes? Yo he visto muchas, porque yo, ¿verdad? En el ministerio mío decimos, tienes un cementerio para ti solo, ¿verdad? La gente viene al ministerio, ¿por qué es que yo? Sí, tú, ¿saben? Pero personas que se han movido en el mundo, yo me he movido mucho en el mundo y en muchas situaciones violentas y peligrosas, siempre hay alguien que es más fuerte que tú. Siempre hay alguien que es más fuerte que tú. Y el más valiente precisamente no es el más grande. Y si no, vean el caso de David. ¿Verdad? Dicen que David era, la Biblia nos lo describe un poquito extraño, ¿verdad? Joven y de hermoso parecer. ¿Y cómo hablaba del rey Saúl? ¡Wow! Grande. Dice que de medio cuerpo para arriba era más grande que todo el pueblo de Israel. Y sin embargo, ¿quién hizo frente al Goliat? David. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. No que yo sea más fuerte y que no sea más, y yo sea más grande. No, el más fuerte es Dios y el más grande es Dios. Y si tú, cuando David se enfrentó a Goliat y le dijo, tú vienes a mí con todo ese armamento, pero yo voy a ti en el nombre del ejército del Dios de Israel, al que tú has ofendido. Y conmigo no te las vas a ver, te las vas a ver con él. Pero ¿sabes qué va a hacer? Te va a cortar la cabeza. Y todos conocemos cómo terminó la historia. ¿Cómo terminó la historia? Con el con el Goliat sin cabeza. ¿Quién le cortó la cabeza? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Saben? Dígale al vecino, Dios tiene un trabajo para ti. Pero no al vecino de enfrente, nosotros no vemos por la mañana, ¿verdad? Al que tienes al lado, Dios tiene un trabajo para ti, hijo. Y acuérdense de cotizar a la Seguridad Social, ¿eh? Que es bueno, no vaya a venir ahora, ya no es Montoro, ahora no sé quién es. Aleluya. Dios tiene un trabajo para todos nosotros, ¿verdad? En el verso 7 dice, solo te pido que tengas valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, ¿sabes? Para poder obedecer, para poder ser fuerte y valiente, hay que obedecer conforme a la ley de Dios. ¿Sabes? No se puede ser fuerte y valiente pasando de todo. Hay una serie de directrices que Dios ha marcado en nuestras vidas. ¿Sabes? Dice, habla preséntate en el libro se me ha ido. Preséntate como ejemplo. En Timoteo, preséntate como ejemplo de buenas obras. No le dice preséntate como ejemplo del más fuerte, del más machote, del más vigoroso, del más... Bueno, si hubiera dicho el más guapo estaría yo allí, pero no, preséntate como ejemplo de buenas obras, perdón, se me había ido, de buenas obras, de modo que tu adversario se avergüence. ¡Wow! Vamos a matarle a vergüenza al adversario. ¿Sabes? El diablo dice que tenemos autoridad sobre el diablo, le podemos decir ahí de rodillas en este momento. Si yo se lo digo a mi perro no me obedece, pero si se lo digo al diablo, ahí está. ¿Verdad? Porque no eres tú que se lo dice, es Dios que se lo está diciendo. Porque estás obedeciendo lo que Dios demanda para tu vida. ¿Sabes? Dios ha establecido algo, unos límites entre el enemigo y nosotros, ¿verdad? Dice... cuando al siervo Job, perdón,
Al siervo, sí, a Job, al siervo Job, le dijo, todo puedes tocar en él menos su vida. Menos su vida. ¿Sabe? Él no puede tocarnos. Él no puede tocarnos. Y es más, si dice el Señor que ya no somos nosotros, que Cristo vive en nosotros, solamente tenemos que hacerle ¡oh! Y saldrá corriendo. Saldrá corriendo. ¿Saben por qué? Porque ya fue vencido en la cruz. Ya fue vencido en la cruz. Ya solamente escuchar el nombre de Jesús es salir corriendo por ahí, despavorido. ¿Sabes? Si Él sabe quién somos. Él ni se arrima a nosotros, manda a sus secuaces, dice a ver si pican y le convence. Pero Él no puede tocarnos, porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque obedecemos todo lo que Dios ha establecido. Porque dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sabes? Si nosotros predicamos el Evangelio, si hablamos el Evangelio, si compartimos el Evangelio y la gente empieza a conocer al Señor, toda la tierra se convertirá al Señor. Pero muchas veces se nos olvida que primero tenemos un trabajo y segundo que este es el trabajo que tenemos. Ministrar la palabra de Dios. Cuando mandó a sus discípulos por ahí, y yo, la ONG que tenemos nosotros, nos dedicamos a hacer porte, mudanzas y tal. Uno de ustedes se dedican a agencias, otros se dedican a diferentes trabajos, ¿verdad? Dios no nos mandó eso. ¿Dios a qué nos mandó? A predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. Tenemos que tener trabajo secular, ¿verdad? Porque dice Dios que del esfuerzo de nuestro trabajo tenemos que comer. Pero, ¿saben? El trabajo fundamental en nuestras vidas, que también es un trabajo que hay que esforzarse y hay que ser valiente, ¿verdad? Es predicar, enseñar la palabra de Dios. Porque Dios nos ha llamado a predicar, a instruir. Y si es necesario, pastores, líderes, a redarguir. Porque no solamente es echar la mano por encima. Muchas veces hay que decir la verdad, aunque duela. Aunque duela. No es que yo no le puedo decir nada porque no viene a la iglesia. No le puedo decir nada porque... No. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Nunca a lo mejor hemos pensado en la necesidad de ser valientes, ¿verdad? Pero es algo fundamental en nuestras vidas. Cuando a mí le dije a mi mujer, ¿quieres casarte conmigo? No voy a decir, yo tuve que echar valor. No, pues te ibas a enfrentar a algo que no conocías. Cuando vino nuestro primer hijo, más valor todavía, ¿verdad? No solamente estás casado, sino te viene ¿verdad? Cuando te ponen a tu hijo en brazos, los que somos padres, ¿qué hago con esto? No sabemos, ¿verdad? Pues, ¿sabes? A pesar, y mira que habremos visto nacer niños, de nuestros hermanos, de cualquiera, ¿verdad? Pues igual Moisés, mira que vio a Josué, sí, dirigir a Moisés el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel iba para allá, unos se quejaban, otros no se quejaban, pero realmente el que dirigía al pueblo era Moisés, pero ahora todo eso le corresponde a él. Ahora el que tiene que tomar las decisiones es él. Y le dice Dios, tienes que coger ese trabajo, y encima tienes que tratarlos como la palabra de Dios dice. Así, así, así y así. ¡Wow! ¡Wow! Hay que ser valiente. Hay que ser valiente, porque una persona temerosa realmente no puede avanzar en el camino. Dile al que tienes a tu lado, no al vecino, al que tienes al lado. Tienes que obedecer todo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ya le hemos dicho dos cosas al vecino. Primero, que tiene un trabajo por delante. Segundo, que ese trabajo no lo va a poder realizar si no es supervisado por la palabra de Dios. Preséntate como ejemplo. Somos testimonios de él, ¿eh? No es fácil, ¿verdad? Dice, en lo que estábamos hablando, dice, no se apartará, dice, ni a diestra ni a siniestra. O sea que es un camino recto. Normalmente, si a un hombre se le suelta en el desierto y empieza a andar, ¿saben ustedes que no andaría nunca en línea recta? Según la física, ¿verdad?
hay un pie que es más grande más largo que otro, ¿no? ¿No es así, doctor? Y siempre hay un pie que predomina, y andarías en círculos. Nunca irías en línea recta, no sé que fuese con una brújula, porque muy fácil, si vas en línea recta, saldrías del desierto, ¿verdad? Pero si entras en el desierto sin una dirección, una brújula, pues esta es nuestra brújula, esta es nuestra dirección. No nos podemos enfrentar al mundo sin la palabra de Dios. Y no nos podemos apartar. Esta es nuestra brújula, mirando siempre hacia el norte, hacia la presencia de Dios. Otra cosa que le dice, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni desmayes. Dice, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. El Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. No temerás. La presencia de Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. No sé si en alguna ocasión se han estado conduciendo solos por una carretera por la noche, o han entrado por un callejón oscuro, ¿verdad? O se ha ido la luz de repente y no había nadie en casa. Saben, Dios está con nosotros, en ese lugar, en el desierto, en la carretera. La verdad, yo nunca he sentido más la presencia de Dios. Ahora ya no viajo tanto solo, antes viajaba mucho solo, y sobre todo de noche con los camiones. Y cuando más recibía la presencia de Dios era cuando estaba solo. A lo mejor iba con la música puesta, escuchando a lo mejor alabanzas o lo que fuera, pero, ¿saben? Llegaba un momento en que tenía que apagar la radio porque es que era una conversación, sí. La gente decía, puedes estar loco, ¿no? ¿Con quién va? Está hablando? Te para la Guardia Civil y dice, ¿con quién iba usted hablando? Iba hablando por teléfono, no, iba hablando con el Espíritu Santo. Y te toman por loco, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, no? Pues es así. Los mejores momentos de intimidad los tienes cuando dice la palabra de Dios, dice, y tú en tu habitación con la puerta cerrada, dice, ora al Dios de los cielos, dice, ¿estarás en la presencia de Él? Esa intimidad con Dios, esa presencia de Dios en tu vida, la notas cuando más lo necesitas. Cuando no tienes a tu mujer que por la izquierda, por la derecha, no, delante, es a 120, ¿dónde vas? No sé, ¿verdad? O los niños en el coche, ¡ah, papá, no sé qué! Y pegándose y matándose. Esa presencia, ¿no? Me estoy divagando, no, ahora no se pegan, ahora se matan en el coche. Que si me has quitado la tablet, que si me has hecho esto, madre mía, es una lucha constante. Pero casi todos sois padres y lo sabéis, no estoy divagando en nada, ¿verdad? Es real como la vida misma. Pues, pero, ¿saben? La presencia de Dios está donde quiera que vayamos. Muchas veces es que, ¿cómo voy yo allí? ¿Cómo me meto yo allí? Si allí no hay más que peligros. Pero si tú no vas, dice que es el Espíritu Santo el que te lleva allá. Es un concepto que tenemos que cambiar. No soy yo, es Cristo en mí. Imagínense que cuando nos predicaron a nosotros por primera vez el Evangelio, la persona que lo tenía que hacer no se esforzara, no fuera valiente y no hubiera llegado a nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Qué tenía que bajar el Señor a su segunda venida y predicarnos Él personalmente? Porque no hubiéramos aceptado que yo, en mi caso, que me predicara un extoxicómano, ¿verdad? O imagínense, la semana pasada andábamos sobre las prisiones. ¿Qué pasa? ¿Que porque una persona haya estado en prisión, ¿saben? No puede salir de prisión y predicar el Evangelio. Pues permítame unas cosas. El libro de Apocalipsis, en el capítulo dice, algunos de ustedes serán echados a la cárcel. Dice, pero no teman, es el principio, y al que me sea fiel hasta la muerte, yo le daré la corona de vida. Gloria a Dios. ¿Saben? Las cosas son hechas nuevas. Hay algunos, dice, que tendrán que pasar por la cárcel por hechos que han acontecido antes de que Dios llegara a nuestras vidas. Pero aún así, Dios está con nosotros, dice, todos los días de nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando eras pequeño muchas veces y entrabas en una habitación oscura, bueno, mis hijos dormían, se metían en la cama por nosotros de noche. A un Josué que está ahí abajo, y no me olvidé,
Hay tormenta y viene corriendo a la habitación. Bueno, el que primero llega es el perro, pero luego Josué. Para preguntar si le pasa algo al perro. No, lo que viene es porque tiene miedo. Amén. Pues es así, pero ¿sabe? Aún en la mayor oscuridad, en la mayor soledad, Dios está allí. ¿Sabes? Dice, lo puedes notar a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir en tu corazón. Jesús está aquí, si tú quieres, lo puedes sentir, dice la adoración. Simplemente, tan simplemente como alzar tus manos a los cielos y decir, estoy aquí, Señor, úsame conforme a tu voluntad. A ti me rindo, a ti me rindo. ¿Sabes? No importa dónde vayas, Dios estará donde quiera que tú vayas. David lo expresa en el Salmo 139, estamos acabando media hora más y nos vamos. En el Salmo 139, versos 7 al 12, amén, si lo tienen ahí o si lo quieren poner. Salmo 139, 7 a 12 dice, ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estarás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estarás tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aun allí tu mano me guiará. Me sostendrá tu mano derecha, y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serán oscuras para ti, ni aun la noche será clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. ¿Saben? No tenemos dónde escondernos de la presencia de Dios. Dios es el creador del cielo y de la tierra, y está tanto en el cielo como en la tierra. Dios es el creador del hombre, y Dios está en el hombre. ¿Dónde está la presencia de Dios en nuestras vidas? En nuestros corazones. En nuestros corazones. Pero esto no basta solamente con hablarlo. Esto hay que creerlo. ¿Sabes? Cuando tú crees en las promesas de Dios, son maravillas lo que se pueden hacer. Son maravillas. El otro día orábamos por la hermana de Damián, ¿verdad? Orábamos por sanidad, orábamos con fe. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? La sanó. La sanó. Porque es así. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y si nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿Él qué hace? Lo que nosotros queremos que haga. ¿Verdad? Si mis hijos sacan buenas notas y se quieren ir de viajes al Caribe, ¿qué es lo que hago? Les pago un viaje al Caribe. ¿Verdad? ¿Por qué no vais al Caribe? ¿Por qué no van al Caribe? Pues malas notas. O sea, que tú quieres ir al Caribe, sin problemas, tráeme buenas notas y al Caribe. Amén. En Esdras 10:4 dice, levántate, pues es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos, no tengas con ánimo. Nosotros te apoyamos con ánimo y pon manos a la obra. En otra palabra dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sabes? Hay tiempo, dice en Eclesiastes, tiempo de todo. Hay tiempo de dormir, hay tiempo de descansar, pero hay tiempo de tenerse que levantar y de ponerte manos a la obra. O sea, llega un día en el que todos descansaremos en la presencia de Dios. Pero mientras estemos aquí, yo tenía un profesor que decía a clase con el ataúd a cuestas. Sí, así como suena. Y la verdad es que me fue bien, porque otras asignaturas no, pero esa sí la aprobaba. Y a la gente le puede extrañar, porque la que aprobaba era esa, matemáticas. Y la verdad es que, bueno, pues luego en el futuro me ha venido bien. Suspendo lo demás, pero apruebo matemáticas, gloria a Dios. Y hoy soy contable, aparte de otras cosas, amén. Dios está contigo y jamás te abandonaré. Díselo a tu vecino. Dios está contigo y jamás te abandonará. ¿Se acuerdan que hemos compartido en esta mañana? Primero tenemos una tarea y un trabajo que hacer para con Dios. Para con Dios. Segundo, exactamente, predicar la palabra de Dios. Hay que obedecer todo lo que ha sido establecido por Dios.
¿verdad? Hay que un poquito contraprestación a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios nos da un trabajo, nosotros tenemos que hacer... ¿Sabes? Cuando tú firmas un contrato de trabajo, hay una serie de cláusulas, ¿verdad? Si tú llegas tarde, ¿quién trabaja? Bueno, casi todos trabajamos, ¿no? Pero vamos, por contrato me refiero. Bueno, algunos de nosotros tenemos un contrato en el que dice que si tú no cumples con tus obligaciones, ¿dónde vas? Ahora ya no se dice calle, ahora se dice ¿cómo? Carrer, ahora se dice carrer. Mis hijos ya no hablan de calle, mis hijos hablan de carrer. No sé, creo que es calle en catalán, creo. ¿Verdad? Y como tercero, reconozcamos que Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Sabes? Te puede fallar cualquiera, pero Dios no te va a fallar nunca. Los que conocemos a Cristo tenemos una herencia que nadie nos puede quitar. Es una herencia incorruptible. ¿Sabes? La herencia es poder estar la vida eterna en la presencia de Dios. Yo creo que en esta mañana tenemos que decirle al Señor que bueno, sobre todo que esas fuerzas que necesitamos para continuar adelante, que sean por la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nos ponemos de pie, por favor.